Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. Buenas tardes, amigos, qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Consultorio 35. El día de hoy, recuerda usted que este es un programa creado por la División Académica de Ciencias de la Salud. A través de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco llegamos hasta usted, iniciando este nuevo año, 2018, y esperando que todos sus deseos y sus perspectivas se logren y nosotros poderle servir con esta orientación en la salud, en el cuidado de la vida. Este programa siempre se enriquece con la presencia de nuestros invitados expertos en la materia y para ellos siempre buscamos el tema que pueda ser fácil, comprensible para usted y contestar las preguntas que nos hagan también al 358-1596. En Consultorio 35 es un programa siempre acompañados por el doctor Eduardo López López, el doctor Ramiro Guerrero Pérez, la doctora Leticia Guerrero Pérez y su servidor Alberto Abdo Andrade, quien les da la más cordial bienvenida para iniciar nuestro programa en presencia hoy de nuestro invitado especial, el doctor Alfonso Jesús Bertolini Díaz, tratando el tema secuelas neurológicas en la infancia. Quédese con nosotros en Consultorio 35 y verá que va a resultar interesante este tema. El doctor Eduardo López López está aquí con nosotros para hacernos el favor de dar la bienvenida al doctor Bertolini y leer su historial curricular. Muchas gracias, Alberto. Lo hago con mucho gusto, sobre todo porque es un amigo que nos ha acompañado desde hace rato en estas andanzas de comunicación al público, desde la radio hace 5 años y que estamos cumpliendo ya el primer año en la televisión. Es primera vez que está con nosotros en la tele, pero con el mismo cariño de siempre. Bienvenido, Alfonso. El doctor Alfonso Jesús Bertolini Díaz es especialista en ortopedia y traumatología pediátrica. Es, dice él, Juchimán de nacimiento. Yo le pregunté que si era hijo de Juchimán, no, me dice, no, hasta ese grado. Bueno, profesor médico especialista del Hospital del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, hace 33 años, profesor de ortopedia y traumatología en la licenciatura de médico cirujano de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también desde hace 33 años, es profesor de posgrado del curso de especialidad de ortopedia y traumatología, avalado por nuestra universidad, con sede en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez, que por cierto es un galardón reciente en nuestra universidad, la creación de esta especialidad. Profesor de los cursos de ortopedia y traumatología para estudiantes de licenciatura de médico cirujano y vocal secretario de la especialidad de ortopedia, traumatología que avala nuestra universidad. Alfonso, esto es muy poquito de lo que tú has hecho, porque para llegar a ser un especialista de tu investidura, has recibido mucho polvo del camino y de eso no vas a platicar. Leti, ¿estás inquieta? Pues yo lo quiero presentar como un ex vecino mío y amigo de la infancia de toda la vida, que bueno, ahora sí, como dicen, jugamos, recuerdo perfectamente en el Parque de los Pajaritos. Bueno. Allá nos íbamos a jugar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en ese parque donde pues se hacían barquitos de papel y ahí hacíamos competencias. Cuando corría el agua por la ciudad en la bajada de 5 de mayo, ahí poníamos los barquitos y corríamos. La segunda actividad que hacíamos era bajar hecho la flecha con los patines por toda la calle de Lerdo hasta agarrar Hidalgo. Nunca nos contramatamos, ni nos golpeamos, ninguna nada. No había tráfico. No había tráfico en eso. Creo que esto traduce la importancia que tiene la etapa de la infancia. Claro. Y el por qué la pediatría. Y también el hecho de que todos los que estamos aquí somos Juchimán, entonces compartimos más de una experiencia, Pues ¿no? todavía eso lo hace más rico, ¿verdad? Bueno, pues quiero aprovechar también, mandar unos saludos, ya empiezan a llegar los saludos, pues tenemos aquí a una estrella de la traumatología, es la señora Marta Palma, que nos manda a saludar a todos los doctores del programa. Muchas gracias. Lo ve, lo escucha y aparte de eso quiere darnos a saber que le gustan mucho los comentarios sobre medicina. Ella vive en la colonia Los Sauces, así que le mandamos muchos saludos, señora Marta, y pues qué bueno que nos está escuchando y nos está siguiendo por la radio y por la televisión. Bueno, Así pues es que nuestros amigos que han estado en el radio siguiendo con nosotros año con año, porque ya ahora vamos a iniciar el 6º año en el 107.3 de FM,
Voz Universitaria. Allí hace 5 años iniciamos con muchos titubeos, porque pues no somos expertos en la conducción de programas. Sin embargo, pues esta experiencia nos ha ido poco a poco limando todas esas aristas que podríamos tener y mejorando cada vez con la intención de servirle a usted y de traducir esta buena función que todo profesionista de la salud debe tener: informar, orientar y sobre todo educar en salud, para que la población en general sepa oportunamente atenderse, y no solamente en las enfermedades, sino en la prevención de ellas. Y esta es una de ellas, el tema de secuelas neurológicas es prevenible. Claro. Yo quisiera, ¿Qué secuela, doctor? antes de empezar, aclarar, yo soy ortopedista de nacimiento y voy a hablar de las manifestaciones ortopédicas de los niños que tienen una secuela, sobre todo a nivel neurológico, cómo se manifiesta en el aparato musculoesquelético. La secuela es la etapa final de cualquier enfermedad que pueda tener una persona y que ya produjo un daño, ha habido cicatrización y de alguna manera se ha recuperado. ¿Podríamos decir que es lo que queda de la enfermedad? Lo que quedó de la enfermedad. Hace poquitos, en uno de los medios de comunicación salió una pedagoga que ella tiene secuelas de una lesión neurológica. Entonces ella aunaba en dos cosas: yo no soy discapacitada, ni tengo, ni soy una persona especial, porque yo lo que tuve fue asfixia perinatal. Y entonces lo que más me preocupó en la vida es cómo yo me voy a enfrentar al mundo para recuperarme de esa lesión neurológica. Y a la fecha ella es pedagoga y trabaja en muchos centros donde llegan muchos niños con las mismas lesiones que ella tiene, y dice que ella lo que tiene es una secuela de una enfermedad que fue la lesión neurológica, y que no es una niña especial como mucha gente dice. Y entonces una frase que me encantó dice que lo único que existe especial en este mundo son las pizzas, porque depende de los elementos que le pongan, lo hace especial. La cantidad de queso y de la calidad del queso. Eso lo hace especial. Entonces ella y eso me encantó, ella reconoce que tiene una lesión de una secuela que fue la asfixia perinatal cuando nació. Ella convulsionó de recién nacida, tuvo 3 paros respiratorios y salió. Y eso no le impide. Claro, su aparato locomotor yo no la conozco personalmente, pero estoy por comunicarme con ella para entablar una relación, porque ella siempre aparece en una silla de ruedas. Pero habla perfectamente bien, como todos nosotros estamos hablando, y se puede comunicar perfectamente bien, y eso es un problema muy importante. Y es que la comunicación del paciente que tiene lesiones neurológicas. El aspecto de una lesión neurológica no es solamente lo que quedó a nivel cerebral, porque haya habido una pérdida o baja de oxígeno, como bien dices, en el caso de la hipoxia, sino que también existen trastornos del sistema neurológico periférico. Exactamente. Entonces vamos a decir, por ejemplo, esos niños que nosotros vemos que no pueden caminar bien, que necesitan muletas, aparatos largos, incluso cirugía. Yo tengo un taller que voy a hacer en este mes de abril. Voy a hacer cirugía de niño con parálisis cerebral infantil, porque así tradicionalmente está descrito en los libros, y en ningún libro han cambiado el nombre de la lesión, y sigue siendo parálisis cerebral infantil. Voy a hacer un taller en el que vamos a hablar rehabilitadores, neurólogos, pediatras, ortopedistas, y esto va encaminado a los residentes de la especialidad de la ortopedia y traumatología del Hospital Gustavo Rovirosa, porque es mi obligación como profesor enseñarles a todos ellos los criterios que nosotros usamos para un grupo selecto de niños se les pueda ofrecer el tratamiento quirúrgico para facilitarle eso que se llama el pararse y hacer la marcha. Calidad de vida. Ok, calidad de vida se llama eso. Entonces vamos a hablar de que estos niños, ¿cuántas veces nosotros no sabemos que hay un niño que no la hace, como dicen ellos, no la llevan con la historia, ni con la matemática, ni con la física en la primaria? Y esos niños se les puede, de pequeño, se les puede hacer un test, que es el de la escala de Denver, y entonces se puede predecir cuáles son los niños que van a tener problemas con la escuela primaria. Y es con la matemática, con historia, es muy variable, no es específico. Entonces a esos niños de temprana edad se les debe de apoyar con un maestro para que ellos, después que terminen la primaria, ya sean niños normales, o sea, superan esa etapa, porque eso es lo importante, que la pueden superar. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando un niño en las escuelas
no puede con las matemáticas, le echan la culpa al niño, al papá, a la mamá. O se le estigmatiza, se le pone una etiqueta y tú no puedes. Y lo sacan de la escuela. Totalmente. Y se va a otra escuela y sigue la historia. Y se va a otra escuela y la historia. Y de pronto, el chamaco, después de tantos años ha pasado, él por evolución natural como que lo supera y ya regresa, pero ya queda marcado. No te acuerdas de fulano de tal. Ese nunca pudo con las matemáticas, ni con las historias, ni con la física, ni con la geografía. Entonces, queda marcado el niño para eso. Y eso se puede prevenir haciendo la escala. Hay un... ¿Escala? Es la escala de Denver, pero hay un programa aunado a ello que a nosotros nos los enseñaron en 1985, el doctor Romeo S. Rodríguez, que vino del Hospital Infantil de México. Aplicamos un programa donde se hace un cuestionamiento, un cuestionario a los niños y se logra saber, predecir cuáles son los niños que pueden tener este tipo de situaciones. Claro. Y potencialmente la recuperación. Claro. Ahora, estamos hablando de que el problema más grave de estos niños es la comunicación. El niño que no oye, ese es un niño muy definido. El niño que no ve, porque también entra en estos tipos, o el niño que pues tiene otras alteraciones, como por ejemplo que es disperso, que tiene trastornos de la atención. Todo eso también son secuelas de las lesiones neurológicas. Claro, en este caso, cuando nosotros valoramos a un niño que tiene alteraciones del aparato musculoesquelético, tenemos que hacer énfasis en que si tiene problema visual, auditivo, del lenguaje, del aprendizaje, de la memoria. ¿Por qué? Porque en la infancia hay una cosa que se llama los límites. Un niño que tiene ya 7 años de edad ya ha madurado suficiente, y lo cual ya no vamos a poder hacer más nada por él después de los 7 años. Vamos a el hacer chiste una de esto pausa. Es antes de los 7 años. Discúlpenos, pero en el tiempo tenemos que hacer unos promocionales. No se vaya, siga con nosotros, porque va usted a ver qué importante va a ser la plática que el doctor Bertolini está dándonos en esta oportunidad con secuelas neurológicas en la infancia. Regresamos. Continuamos. Excelente que haya decidido seguir sintonizándonos. Hemos avanzado en el tema, pero queda mucho para que usted se entere de cuáles son esas secuelas, qué es lo que quedó de una enfermedad en un niño que tiene aparentemente algunas discapacidades o algunas limitaciones, o llámele como usted quiera. Lo importante es que todo tiene remedio, según nos acaba de informar el doctor Alfonso Bertolini Díaz, quien es en esta ocasión nuestro invitado. Y continuamos con la entrevista. Leti, por favor. Pues normalmente nosotros los especialistas de medicina y rehabilitación trabajamos en conjunto con el servicio de traumatología y ortopedia. Y pues comentaba el doctor Bertolini acerca de lo que es la parálisis cerebral infantil, ¿no? Es uno de los tipos de padecimientos más frecuentes que hay, precisamente provocado por problemas de una falta de oxigenación al momento de nacer, pero también existen otras causas que posterior al parto o al nacimiento puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de caídas de los niños, que haya tenido un traumatismo cráneoencefálico o que haya sido de alguna forma violentado, que desafortunadamente es lo que pues ocurre muy frecuentemente en las familias donde hay violencia. Y pues el niño es el que prácticamente repercute con eso, ¿verdad? A estos niños se le puede decir que son mentes sanas encerradas en cuerpos enfermos, y pues el problema de ellos más que nada es de tipo musculoesquelético y obviamente que el neurológico, ¿no? Entonces aquí la intervención del ortopedista es bastante importante, sobre todo cuando existen esas secuelas en la cual ya sea por error o ya sea por una falta de conocimiento, los padres no llevaron a ese niño en forma inmediata, o no pudieron reconocer que el niño estaba teniendo un retraso en el desarrollo psicomotor, pero provocado por esa falta de oxigenación. ¿Qué secuelas hay y cuáles son las formas como se puede tratar en este caso, doctor? Y yo creo que uno de los problemas más graves es primero detectar cuándo se produjo la lesión. Y entonces vamos a hablar de prenatal antes de que nazca un niño.
Aquí juega un papel muy importante el binomio materno-fetal, o sea, madre-hijo. Y entonces, con gran asombro, yo tengo 33 años trasladándome del Hospital del Niño a la Escuela de Medicina y es obligado mi paso por el Hospital de la Mujer. Y entonces veo cada día, después de que inauguraron el Hospital de la Mujer, cada día veo más niñas de 14, 15, 16 años de edad a las 7 de la mañana que ya las dieron de alta. Entonces una niña de 15 o 16 años no está preparada para tener un embarazo. Y entonces todas esas niñas nacen sus niños porque tienen que nacer, acomodar el lugar y nacen. Entonces ese es un factor de riesgo altísimo para que puedan haber lesiones. Es decir, que neurológicas. anatómicamente una niña a los 15 años todavía no está No. completamente desarrollada No. para permitir que el parto sea eutóxico, Como natural. ortopedista le voy a contestar eso a la población de una manera muy diferente. Cuando el niño crece, debe de crecer siguiendo las leyes de la alimentación y sobre todo haciendo ejercicio, deporte, porque cuando el niño tiene 7 años ya tiene el 50% de la masa ósea acumulada en el organismo. Cuando una niña llega a los 18 años de edad, todavía está a veces no llega ni al 70% de la masa ósea. Entonces una niña de 18 años de edad tiene que comer bien, tiene que dormir bien, tiene que estudiar bien. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio y disciplinas. O sea, todo eso hace que se vaya formando el desarrollo del organismo y sobre todo de la masa ósea. Y a los 28 años de edad es el último momento en que una mujer puede recuperar la masa ósea. Y aquí sí nos vamos a dirigir a la mujer porque la mujer es la que se embaraza. Entonces, cuando una niña tiene 22 años de edad, su matriz ya está 100% madura, ya está apta para tener sus hijos. Y cuando tiene 28 o 30 años de edad, ya es el límite. Entonces, una mujer que tiene un embarazo entre los 22 y los 28 años de edad, utiliza el calcio y el fósforo de los organismos para dárselo a su hijo. Y luego en la lactancia materna pierde más calcio y fósforo. Pero después de 3 a 4 meses de la lactancia, la mujer tiene que cambiar su dieta de la alimentación, tiene que empezar a hacer ejercicio y en 3 meses más vuelve a recuperar su masa ósea. Si se pone a hacer ejercicio cuando llega a los 28 años de edad, todo lo que ella logre de recuperar de masa ósea es para toda la vida. Después de los 30 años ya no se recupera la masa ósea. Empieza a perder. Se empieza a perder la masa ósea. Entonces una mujer que se embaraza de los 30 años en adelante, pues nosotros tenemos un curso en el hospital que hacíamos antes que se llama Pediatría para Padres. Y cuando hablábamos de este tema decía una doctora, ¿qué es lo que le pasa a la mujer? Se le cae el pelo, se le caen las pestañas, se le caen sus glándulas, se le caen sus pompis y se le caen hasta los dientes. ¿Por qué? Porque ya no va a recuperar la masa ósea. Entonces, en este aspecto, en el prenatal, ahí está el juego en el que un niño puede tener una lesión neurológica porque la madre no está, no cumple con los requisitos biológicos anatómicos y biológicos para la reproducción. Cuando el momento en que el niño va a nacer, el evento más importante es la asfixia perinatal. Que el niño trae circular del cordón, que venía en posición transversa, que no tuvo un trabajo de parto efectivo, que tuvo un cordón umbilical corto. Hay mil y causas que eso son causas obstétricas. Entonces, pero el niño puede nacer con una asfixia perinatal. Entonces, una mujer que tiene 22 años de edad y que tiene un embarazo de término debe tener un parto normal y sin embargo debe ser asistida por un médico y debe llevar un control prenatal para que cuando nazca su niño, yo creo que la inversión más grande que tiene uno que hacer uno como familia es el nacimiento de un niño. Yo quiero ratificar aquí para nuestro auditorio que no necesariamente esto sucede. Sucede en una menor cantidad de personas. Hemos visto que muchísima población no ha atravesado ni tiene problemas, pero lo que se trata es precisamente de prevenir que haya quienes sufran estas cosas. Hoy lo ¿verdad? que mencionaba el doctor acerca del embarazo de los adolescentes, las adolescentes corresponden ya a un 30% de la población obstétrica que se está atendiendo, que se recibe atención médica. Es un porcentaje muy alto. Y esto no es lo óptimo para poder ser madre. En las condiciones de salud a las que se refiere el doctor Bertolini deben ser siempre óptimas y adecuadas para que se pueda tener un desarrollo de ese embarazo y el final sea feliz.
Así como decía el maestro, el doctor Guadalupe Soberano Almeidas, maestro muy reconocido por todos aquí en Tabasco, decía el microambiente, el macroambiente, o sea, la mamá, y el macroambiente. 3 factores que influyen en un final de la vida, en un nacimiento de la vida en forma feliz y adecuada, o en un final del trabajo de parto en forma adecuada. Okay. Antes de eso, pues bueno, ya nos había hablado el doctor de las secuelas que pueden existir. Okay. ¿Verdad? Nace el niño. Es increíble la cantidad de cosas que le puede pasar a un niño, de tener un trauma obstétrico porque tiene un parto de una madre desconocida, así le llamamos nosotros, cuando la mamá no llega a un sistema de salud y no tiene un control prenatal, y nace un niño y a veces con una fractura de la clavícula. Eso a veces es lo de menos, porque esas se recuperan al 100%, sin embargo, cuando tiene asfixia cerebral, ese sí ya no se recupera. Entonces, el trauma obstétrico sigue ocupando un lugar muy importante en el momento de nacer. Hoy, la violencia que existe contra los niños es increíble. Se llama maltrato al menor, maltrato físico. La violencia en las calles. ¿Cuántas veces no hemos nosotros recibido un niño que viene de una pareja, que viene en una motocicleta y la señora trae un niño de cada lado? Y accidentalmente, bueno, eso también la población tenemos culpa de ellos. Un taxi abre la puerta del lado izquierdo diciéndole, no viene ningún carro, pero no ve un carro, pero viene una motocicleta. Y son enganchados los niños de la cara y vuelan hasta el otro lado de la calle y caen al suelo, y hay niños que no les ha pasado nada. Los vemos, los ve el neurólogo, el ortopedista, y decimos, ¿por qué llora el niño? Bueno, caramba, tiene 4 horas de estar aquí, denle de comer, caramba, le digo. Los niños lloran por hambre y nunca han tenido ninguna lesiones. Pero ¿qué le va a pasar más adelante a ese niño? No lo sabemos. Ahí vienen los niños genios. Por ejemplo, los niños que no tienen lesiones del aparato musculoesquelético, pero no son deportistas, ni tampoco hacen ejercicio y tienen un coeficiente intelectual increíble. O sea, hay premios Nobel que si nosotros le hacemos una investigación, pues ellos no hacen deporte, no hacen ejercicio, hablan bien, oyen bien y todo. Y lo único que tienen es una lesión que no es perceptible, pero seguro que tienen lesión neurológica porque eso los hace ser más alerta que los demás niños. O sea, no todo es malo. O sea, tampoco digo que sea bueno, pero mejor decimos, mejor la dejamos. Entonces, después de eso, la violencia, el deporte, los accidentes de la vía pública que ocupan un lugar, el trauma en todo el mundo es la causa número 1 de la morbimortalidad y mortalidad de todos los hospitales. Y entonces recuperarse de un trauma puede tener lesiones. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un niño que lo hemos operado en el hospital porque tienen un hematoma cerebral, tienen una fractura de la columna cervical que antes no se veían en niños de 2 años o 3 años y le han puesto los neurocirujanos plaquitas, le han operado su cráneo, válvulas de derivación, y el niño me llega al consultorio caminando, hablando perfectamente bien, con su coeficiente intelectual normal, con una hemiparesia. Entonces le digo, ese niño es mío, le digo, porque ese niño yo le voy a hacer su tratamiento quirúrgico, porque ese niño es recuperable. Es recuperable 100%. Y entonces eso es lo que yo trato de enseñarle a los residentes de la especialidad de la ortopedia o traumatología del Hospital Rovirosa. Entonces, pero además de eso, el niño puede caer en esa etapa de las infecciones en los recién nacidos, cuando no le cuidan bien el cordón umbilical, después de una bronconeumonía hacen una meningitis. Desafortunadamente eso ya no debería de existir, las meningitis. Y en el hospital nosotros cada vez que estamos en una sesión de morbimortalidad, los niños tienen meningitis y sepsis, porque no nada más es la meningitis, sino sepsis. Y entonces el que salva ese problema va a tener una lesión neurológica para más adelante. Y entonces esa es la preocupación de hablar de las secuelas del niño con lesiones cerebrales. A veces nada más es el lenguaje, a veces nada más es la audición. Ahora, ¿por qué dijimos que los 7 años? Porque si el niño tiene alteraciones que son como, por ejemplo, sus ojitos miran hacia adentro o miran hacia afuera, eso se llama estrabismo. Es importantísimo que lo vea un oftalmólogo, porque tiene hasta los 5 años, 7 años de edad para que ese niño recupere la visión. La capacidad visual. Su capacidad visual. Exactamente. Y si no lo hacemos, ya no lo hicimos. Voy a interrumpir en este momento, vamos a hacer
segunda pausa para ir a nuestros promocionales, no sin antes pues agradecer al doctor Eduardo López López, que estuvo aquí con nosotros en la conducción del programa, porque va a ser relevado por el doctor Ramiro Guerrero Pérez en este tercer bloque. No se vaya, continúe con nosotros, el programa está muy interesante en la plática del doctor Bertolini sobre lesiones neurológicas en la infancia. Regresamos. Continuamos. Buenas tardes, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes y encantados de tener aquí al doctor Bertolini hablando acerca de un tema muy importante en el cual pues vemos muchos casos con respecto a secuelas neurológicas durante el parto, durante eso. Pero pues al mismo tiempo también quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos radioescuchas que están pues andan ahorita en alguna diligencia, haciendo alguna gestión, que andan en su taxi, en su carro y que nos están escuchando también allá en su hogar. Un saludo a todos ustedes. Y también pues también decirle a que nuestro invitado pues era parte de nuestra banda cuando niños, o sea que somos contemporáneos, allá el barrio de la calle Hidalgo, y que pues estábamos ahorita haciendo remembranzas de los pleitos que traíamos con los papalotes, con los papagayos, con los patines del diablo y que tantas cosas, y que digo, desgraciadamente tuvimos que terminar mal como traumatólogos. Alfonso, un placer verte, un gusto tenerte aquí. Y bueno, yo creo que retomamos el tema claro, acerca de lo que secuelas. Sí, sí. Antes de que entremos a la secuela, una de las cosas que yo quisiera decir es que cómo se han perdido todas esas tradiciones. Una de las cosas más importantes, que era la que unía a todos los de la calle Hidalgo e incluso de otras calles, era la pastorela. Así es. Y la mamá del licenciado Peralta Fósil era nuestra cliente número uno, porque ella decía, quiero que le vengan a cantar al niño. Y hacíamos las sonajas con las corcholatas de los refrescos embotellados que venían antes. No teníamos que recurrir a cosas indebidas. Ahí se hacían las sonajas y todo eso. Íbamos allá y ella nos invitaba a los refrigerios. Y era una cosa muy bonita. Eso ya no se hace. Íbamos al Parque de los Pajaritos y desmorrábamos una rama y esa era nuestra rama. Todo de algodón. Sí, para cantar la rama. Ok, las secuelas neurológicas. Vamos allá. Esto, ¿por qué nació? Bueno, porque hace muchos años, sobre el año 1985, hubo un gran evento estatal aquí en Tabasco para festejar que ya no había secuelas de poliomielitis en el estado de Tabasco. Entonces yo acababa de regresar como ortopedista y le hice la pregunta al que estaba en ese entonces secretario de Salud. Y le digo, bueno, ¿y los niños con lesiones neurológicas? Y estamos hablando del mielomeningocele, que no hemos dicho nada de él, del niño con parálisis cerebral infantil, de niños con síndromes genéticos, el niño con otras enfermedades infecciosas, en las virales como el Guillain-Barré. Empecé a decirle, y me dice, doctor, déjeme decirle que la fiesta de hoy es para festejar al niño que ya no tiene poliomielitis. O sea, de 1985 a la fecha de hoy ha pasado 33 años, y nunca hemos hecho nada por estas lesiones. Claro, eso en salud pública ocupa un lugar muy importante porque se llama prevención primaria. Tenemos que hacer la prevención de todos ellos. La prevención de los accidentes, la prevención de las infecciones, la prevención del embarazo de alto riesgo, del embarazo del adolescente. Y entonces ahí sí ya estaríamos en el camino verdadero de la prevención de todas estas lesiones neurológicas. Claro que sí. El problema que tenemos ahorita es que esos niños existen. Y existen en todos lados. Así es. Ahorita no puede uno ir a un cajero porque hay un señor con un niño abrazado y dice, es un discapacitado, cooperación para un niño discapacitado, dice uno. Y no es así, ¿verdad? Claro. No. ¿Y cuál sería entonces más recuperable de las lesiones neurológicas que estamos platicando? La más recuperable, porque podemos tener lesiones neurológicas por hipoxia en el cerebro, que puede dejar secuelas en alguno de los pares craneales.
porque el gusto no se lleve a cabo en forma adecuada, porque el campo visual esté limitado, o porque exista hipoacusia. Pero casi siempre deja secuelas de tipo motoras, o sea, de movimiento, Además. todo lo que es sí, pero es lo más frecuente que Sí, hay. es lo más impactante ante la familia. La familia dice, mi niño tiene 3 meses y se le cuelga la cabeza. Mi niño tiene 8 meses y no se sienta. Entonces, ahí es donde viene. Y ahí la doctora Leti es la que juega un papel muy importante, porque todos los recién nacidos que no cumplan con los logros del recién nacido que dice la escala de Denver, entonces esos deben de irse a un centro primero para una evaluación. Así es. Y es una evaluación multidisciplinaria, primero por el pediatra, el nutriólogo, el ortopedista, a veces hasta el urólogo, porque si son niños que tienen mielomeningoceles, tienen alteraciones en el control de los esfínteres, en el control de las evacuaciones, tienen que ir con el gastro o con el cirujano. Y finalmente el rehabilitador juega un papel muy importante y desde luego tiene que pasar por el oftalmólogo. Ahora ya hay multidisciplinario. Y ahora ya hay un programa bien establecido para saber si el niño oye o no oye de la relación de los potenciales evocados en el oído. Eso es una ganancia enorme, porque es un programa tirado a la suerte. Y eso está dando frutos, igual como el tamiz neonatal, ya estamos haciendo los diagnósticos metabólicos oportunamente, sobre todo con el hipotiroidismo. Y a pesar de ello, yo lo tengo que decir, yo tengo muchos niños que tienen tamiz negativos y son hipotiroideos. Y voy y le digo a la endocrinóloga y le hacemos los estudios 2, 3, 4 veces y hacemos su curva. Confirma. Y dice, sí doctor, es hipotiroideo, me dice. ¿Y ahora qué hacemos? Pues darle tratamiento, porque ese niño es recuperable. Ese aspecto del tamiz, muchas personas de nuestro auditorio se preocupan porque algunos desconocen cuáles son las ventajas que se tiene con un tamiz auditivo, con un tamiz de punción plantar, en la que se pueden detectar alteraciones genéticas, inclusive que pueden manifestarse más adelante y ser detectadas oportunamente para tratar de mitigarlas en su desarrollo y que no dejen tantas secuelas. Pero de repente una paciente nos hablaba angustiada porque su hijo tenía un hematoma muy grande en el sitio donde se le había hecho el tamiz plantar. ¿Cuáles podríamos platicar acerca de esto, en las ventajas que tiene y los cuidados que una madre puede también el hacerle un tamiz neonatal a un niño tiene todas las ventajas del mundo. Primero porque lo estamos investigando, le estamos dando una oportunidad. Pero no nos debemos quedar ahí. Debe de ir a su pediatra, a su médico familiar y ver que el niño esté creciendo, que tenga el peso que corresponde para la edad, la talla para la edad, que tenga lo que dice la escala de Denver, que tenga el control cefálico. Si el niño no cumple con ello, espéreme tantito, aunque haya tenido un tamiz neonatal negativo, eso no quiere decir que el niño está normal. Entonces, esto es una lucha constante que va dependiendo de cada mes, de cada edad, y entonces ahí es donde nosotros podríamos hacer. Si a los 2 meses el niño no controla el cuello, sin lugar a dudas. Pues aquí yo creo que es importante que tanto el pediatra como todo médico que esté involucrado en el nacimiento de un niño siempre se le dé la orientación a los papás con la finalidad de que ellos mismos aprendan a cómo estar pendiente de cómo va el desarrollo psicomotor del niño, porque muchas veces, como mencionaba anteriormente, desconocen cuál es por ejemplo, en el caso de levantar su cabeza, que tiene que ser a los 2 meses de nacimiento, y sin embargo, si ellos ignoran eso, entonces para ellos va a ser que es algo normal. Puede llegar a 4 o 6 meses. Conocer el cronograma, ¿no? De cómo es que se va. Yo creo que la respuesta que se le da a tu anterior pregunta, la paciente, Alberto, creo que la contestó ahorita él, porque ¿en qué momento es el que puede prevenirse, puede recuperarse y puede haber mejoría? Pues en lo más rápido que nosotros podamos tener el diagnóstico, ¿no? Para ello, sin lugar a duda, yo hago un curso en la universidad que se llama Crecimiento y Desarrollo y hacemos una énfasis de todo, de cómo va subiendo de peso, cómo va subiendo de talla, cómo debe ser la alimentación del niño, cómo deben ser las manifestaciones neurológicas, cómo desaparecen los reflejos neurológicos, cuándo persisten los reflejos anormales en el recién. Entonces todo eso te va dando una pauta para. Ahora, eso es una obligación de todos los padres que tengan un niño,
de llevar a su niño constantemente Así al es. médico. Eso es de persistencia y yo creo que aquí es muy importante. La familia tiene la responsabilidad de ello. Claro, si en el centro de salud no hay un médico, caramba, que hablen a telereportaje y digan en tal centro de salud no hay un médico y le van a poner un médico. Yo parafrasearía esto como si tiene usted una planta y usted no le está cuidando, no la está podando como debería de ser, no le está poniendo las vitaminas, no le está apapachando, Nutriendo. acariciando, pues lo más seguro es de que vayamos a tener una planta que va a evolucionar, va a reproducirse o va a crecer en forma... Se le caerán muy- más pronto sus hojas, Sí. no va a Sí, florear. una de las cosas que ahora está en boga y vamos, los latinos le están enseñando al mundo, sobre todo el Instituto de Colombia, el Rosselli, dice, cuando uno ve a un niño, lo primero que debe de decir, su gráfica de crecimiento y desarrollo de peso y talla, es un niño desconocido, Claro. porque puede tener cualquier cosa. Entonces uno lo pesa y lo mide, y entonces aquí viene esa frase que todo el mundo usaba, más o menos cumple con el peso y la talla, eso no se vale en crecimiento y desarrollo. Tiene que tener la gráfica de por mes, por año, Las percentilas. las percentilas para saber en qué percentila está creciendo ese niño. Y entonces, además de eso, primero saber si es un niño normal, ahí se llama crecimiento y desarrollo. Si está sano, si tiene enfermedades metabólicas, si tiene enfermedades congénitas, si tiene síndromes genéticos o tiene alguna otra manifestación. Cuando uno está en un hospital como en el hospital de niños y te llevan a un niño con acidosis tubular renal y tiene 1 mes y 2 meses de edad, ¿Qué cosa es esa? es una enfermedad del riñón, del túbulo renal, pero se manifiesta en el aparato musculoesquelético y hay manifestaciones gastrointestinales. Son los niños Eso es. que se baldean en evacuaciones diarreicas y empiezan a perder peso, se deshidratan, lo tienen que hidratar. Entonces, esos niños, cuando le logra uno hacer el diagnóstico y le dan los suplementos que requieren, los ve uno 3 meses después y nadie los conoce. ¿Por qué? Porque son recuperables. Pero eso tienen que consultar oportunamente y tempranamente al hospital. Entonces estamos hablando de que el niño no está sano. Y ya después de que sabemos primero que es normal por crecimiento y desarrollo, si está sano o no, o por tiene enfermedad metabólica, vamos a graficar todos los defectos en la postura que tiene el niño y entre ellos tenemos que hacer énfasis en los reflejos anormales, si persisten o ya desaparecieron. Muy Creo bien. que tocaste un punto muy importante. La evaluación neurológica temprana y con su seguimiento, o sea, ¿cuál es la evaluación neurológica? Podríamos resumirla. ¿Cómo están los reflejos del niño? Reflejos que hay en forma natural y que, pues, La obviamente, búsqueda, el parpadeo, el chupeteo. todo el reflejo del paracaídas, Moro, el reflejo de Babinski, en fin, toda una La serie. presión palmar y Toda plantar. una serie. Son muchos los Exactamente. reflejos. Yo creo que Vamos esa sería a nuestra partida, ¿no? hacer una pausa, Así usted es. que es interesantísimo conocer todo este aspecto del cuidado de nuestros hijos y poder detectar que pueda existir algo anormal para que a tiempo sea recuperable. Continúe con nosotros, el Consultorio 35. Regresamos. Continuamos. Amigos, estamos con el doctor Bertolini tocando un tema muy interesante, apasionante, muy complejo, muy amplio el tema, que es las lesiones neurológicas que se dan después del parto, a través del parto, en las criaturas. Y entonces, no nada más es en ese instante, sino que se van generando durante todo el proceso y que pues de esto él nos va a hablar. Leti, tú tenías unas preguntas. Sí, yo quiero hacer hincapié en algo bien importante, sobre todo los niños. Muchas de las veces se utilizan como medio de tratamiento las inyecciones. Sin embargo, van con una persona que no tiene la preparación adecuada
y entonces aplica malamente la inyección y provoca una lesión que es del nervio ciático. Finalmente Intramuscular. sí, intramuscular, efectivamente. Entonces llegan a afectar el nervio ciático de tal forma de que no se repone, se muere, vamos a llamarle así, ese nervio, y queda con una secuela, con un adelgazamiento de la pierna, no, el músculo prácticamente, los músculos de la pierna se afectan, y de tal forma que el niño empieza a caminar en una forma inadecuada, que finalmente tiene que terminar con el ortopedista, porque tiene que meter algún aparato para que pueda entonces esa pierna de alguna forma sostenerse y enderezarse para caminar. Sí, cuando ha sucedido eso, me dicen, pero si la penicilina es un antibiótico que vino a revolucionar la historia de la humanidad, sí le digo, pero 2 mililitros de penicilina en esta nalga no es nada, le digo. Pero en una nalga de un recién nacido, puta, está del mismo tamaño que la nalga. Entonces, tiene que producirse una lesión. Es otra circunstancia. Otra circunstancia. Claro, totalmente. Sí. Y con Entonces, una aguja además ay, Dios profunda, santo. ¿no? Larga, o a veces muy superficialmente también. No, ahí se juega una serie de papeles. Yo he aprendido en la pediatría que, a excepción de algunas vacunas, son las que se le inyectan al niño. Habitualmente el 99.9% de los tratamientos de los niños se les da un jarabe, se les da un aerosol, se les da incluso hasta un supositorio, lo que tú quieras, pero menos inyecciones. Nebulización. Ya no se usan, o sea, no se deben de usar inyecciones. Claro. Y es muy frecuente que vengan niños de alguna comunidad que alguien dijo, no, pues vamos a ponerle una inyección de tal antibiótico en la nalga, y pues no se hasta ponen. Dicen con tantos millones accidentes del hogar. Accidentes del hogar. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa bien establecido que en algunos países donde tienen alberca las casas, afortunadamente nosotros, Tabasco es una sola alberca, pero en esos lugares el ahogamiento de los niños ocupa un lugar muy importante, porque son lugares muy espaciosos, los vehículos tienen más educación para la conducción, los niños no andan en la calle, pero en nuestro estado de Tabasco, el que los niños andan en la calle y andan en los cruceros brincando, pues a cada rato hay niños accidentados, atropellados en las escuelas. Y por si fuera poco, a veces ve uno al cuarto para las 7 de la mañana en la Avenida Méndez, que viene una mamá con 3 o 4 chamacos brincando, corriendo dentro de las camionetas, y entonces la señora todavía se viene dando el último toque maestro, poniendo su pintura de labio, contestando el celular, y nadie trae puesto el cinturón de seguridad. Pues seguro que si tienen un accidente, alguien va a salir lesionado de esos niños, y pueden ser lesiones que causan la muerte. En Tabasco sí hay otros accidentes, las quemaduras, que no llegan al hospital, como son los ahogados en los pozos, que niños, a veces los pozos no tienen brocal, que dicen que ya en todos lados existe agua potable, todavía hay pozos abiertos en todos lados, y se siguen a ras del suelo, y se siguen ahogando los niños. Los quemados, pasó en Navidad, desafortunadamente nadie me invitó para que habláramos de los accidentes en Navidad. Uno de los más impactantes no es cuando a un niño se le pierde una mano por un tronador. Yo quisiera que ustedes pensaran cuando un niño se mete los tronadores dentro de las bolsas y se explotan. No. ¿Cómo quedan los genitales? Desaparecen. Sí, no, y entonces ver un niño o niña con sus genitales quemados, y es catastrófico. ¿Qué debe de hacer uno? Si le va a dar un tronador a un niño, hay que comprarle una bolsa grande y decir, ve, hijito, te voy a enseñar cómo se tira eso. Sí, a la vista. A la vista del adulto. Y entonces, no, el niño lo hace a escondidas del adulto porque nadie le da dinero para ir. Entonces se tiene que pepenar las monedas de la casa, lo compran, o un amiguito, o un mercado negro. Mercado negro, sí. Entonces, en los accidentes todo eso se puede prevenir. Cuando mis hijos estaban pequeños me decían, papá, queremos quemar tu tronador. ¿Cómo no, hijo? Vamos a un conocido local que hay por ahí que vende tronadores, y compré 3, 4 bolsas de tronadores y los puse todos juntos, vamos a echarle fuego. Y le digo, ¿quemamos más? No, papá, ya no, me dice, suenan muy duros. Okay, entonces nunca mis hijos más volvieron a agarrar un tronador. Sí. El niño que entra a la cocina. ¿Por qué entra un niño a la cocina? Porque a veces la cocina es parte de la sala, del comedor, de eso. ¿Y a qué hace el niño? Pues jugar, investigar. Y si tiene una olla que esté en el fuego, pues hay algo que comer. Claro. Y ahí viene. Pero en Tabasco somos muy importantes. Llega la familia al hospital y dicen, es que el niño se cayó y se quemó.
y entonces lo volteé a ver a un niño y tiene toda la colita, o sea, las pompis y toda esa quemada. ¿Cómo se quemó el niño en una olla de agua? ¿Le brincó la olla en las pompis o el niño brincó con las pompis a la olla? No, como a los pollos los sentaron castigado y lo sentaron sobre el agua caliente. Eso se llama maltrato. Claro, es un maltrato. Es un maltrato. Y hemos tenido montones de eso. Darwin es un niño que nunca se nos va a olvidar. El niño cayó en una paila de aceite caliente donde estaban friendo chicharrones. Pobre. Claro, ya no tiene lesiones neurológicas ese, pero híjole, ese niño no podía caminar. Se fue del hospital, nunca más supimos de él. Pero le hicimos cirugía plástica, le hizo cirugía de la cara, de los... No. Yo me acuerdo que era de los primeros años que tenía como ortopedista y me dijeron, doctor, ¿usted le tiene que hacer algo? Sí, cómo no. Le pusimos clavitos en varias partes de las extremidades y lo colgamos en una cuna, suspendido totalmente. Y me decía, doctor, no le da... no sé qué ver a un niño así. Sí, pero yo no tengo la culpa de que se haya quemado, le digo. Claro. Yo estoy resolviendo un problema a un precio muy grande, le digo. Y esto no debería suceder. Esto a mí no me lo enseñaron en la residencia. El primer paso de la atención médica a un niño con quemaduras es tratar de salvarle la vida, primero. Segundo, recuperarle la porción quemada para que se regenere. Pero existen fibrosis cicatrizales, retráctiles, y entonces vienen las limitantes de la función, que también muchas veces así lo dejan, porque como ya está resuelto el problema aparentemente principal, ya se salvó la vida y el niño quedó con el brazo por una cicatriz. Que finalmente eso se recupera, no sé, eso sería recuperable. El problema es la parte aguda, la parte donde está la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico por la pérdida. Así es. El quemado, el problema número uno es la vida. Y estamos hablando del estado de deshidratación que pierde el niño. Y la primera semana y la segunda semana son las infecciones. La tercera semana ya estamos hablando de la secuela. Pero déjenme decirle de 3 discapacitados que yo tengo muy en la mente. Uno de ellos tiene trastorno del lenguaje, oye muy bien, ve muy bien, entiende muy bien y le costó mucho trabajo caminar, pero el niño ayudadito asiste al baño, se baña, se viste y todo eso. ¿Qué le pasó a ese niño? La mamá tenía necesidad de irse a trabajar. Al final de cuentas esto es algo que impacta en la familia y en muchas familias acaba en divorcio. Entonces la señora se divorciaron, se separaron. Entonces el niño al quedarse solo fue y jaló algo y le cayó una veladora en su pantalón y le quemó el pantalón y con ello una quemadura severa del muslo y de la pierna. A ese niño por la edad ya no lo llevaron al hospital de niños, lo llevaron a otro hospital y se recuperó de la quemada. Pero ese niño se paraba, caminaba, se desplazaba, estaba integrado a la vida normal. Ahora ese niño está sentado en una silla de ruedas, lo tienen que cargar para llevarlo al inodoro, para llevarlo al baño. ¿Pero qué pasó ahí? Se hizo crónica la por la quemadura. Bueno, porque se supone que estaba ya por bien, abandono, ¿no? por abandono de los padres. Por las sinequias. Sí, la sinequia y todo, se le quemó y perdió músculo, perdió piel. Muy ok, ese es uno de ellos. El otro, tengo que decirlo a como es, ¿quién no ha visto los logotipos actuales del gobierno del Estado? Eso lo hace un niño discapacitado que no habla muy bien, oye muy bien, ve muy bien, tiene un coeficiente intelectual muy bueno y se desplaza más o menos dentro de su casa. Entonces él se metió por internet al gobierno del Estado y a él en su persona está la responsabilidad de todos los logotipos actuales del gobierno del Estado. Entonces el hijo tiene... ¿Productivo? No, mantiene a su familia, claro, porque él es la carga. Pues. Y el tercer niño que no se me va a olvidar nunca, está en un programa de televisión, aquí no hay competencia, en TVT, si lo tengo que decir, él está en la tarde en un programa, es un niño discapacitado, Diego Luna de Dios. Diego le dan la mano y Diego agarra la mano de una persona y se puede desplazar por todos lados, sube y baja las escaleras, viaja en avión en todos lados. Y él es productor de un programa de televisión y tiene el coeficiente intelectual enorme. Y ese niño, cuando yo lo vi en el 85, el 86, todo el mundo dijo, no hay nada que hacerle a ese niño. Y sobre todo los neurólogos dijeron, no hay nada que hacerle. ¿Qué tuvo? ¿Hipoxia neonatal? Hipoxia neonatal. Y entonces
yo lo asistí, le operamos la primera vez, la segunda, y el niño logró caminar. Lo máximo para él es salir en un desfile en su poblado, Cucuyulapa. Ahí iba la mamá junto con él y el niño iba bien. Su mamá desafortunadamente murió de cáncer muy joven y Diego se tuvo que despertar y despertó y se fue a la Olmeca y estudió y el papá le pagaba todo. O sea, el niño recuperadísimo. Tú lo ves y dices, ay, qué feo camina Diego. No, es un niño mejor que muchos de nosotros. Pues sí. Tiene un coeficiente intelectual altísimo. Sí. O sea que la recuperación de las secuelas es algo que no debemos descuidar, Claro. que es el darle el valor de la productividad que tiene todo ser humano, Sí. independientemente Es igual que todos nosotros. de que tengamos algo como dice la en pedagoga, deficiencia. cuando inicié el programa, ella dice, no somos niños especiales, los especiales son las pizzas, tampoco somos discapacitados, somos niños que nos afrontamos al mundo y tenemos que aprender a cómo somos niños con secuelas neurológicas y yo soy de la hipoxia neonatal porque me dieron convulsiones. Interesante la plática, doctor Alfonso Jesús Bertolini Díaz. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Un último mensaje, doctora Leti Guerrero. Pues solamente estar pendiente de sus hijos, que es bien importante para no tener esto. La prevención es mucho más barata. Claro. Doctor Ramiro Guerrero. Pues a todos ustedes que tenemos que estar, pero alertas. Si tenemos la responsabilidad de ser papás, tenemos que asumir esa responsabilidad. Claro, sí. Muchas gracias de nuevo, doctor Bertolini, por haber estado con nosotros. En nombre del doctor Alberto Abdo Andrade, su servidor, el doctor Eduardo López, nuestra producción, muchas gracias por habernos atendido. Les invitamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde en Consultorio 35. Muchas gracias. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.